Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en todos los rincones del planeta, un asunto que ha generado un auténtico revuelo y que, sinceramente, tiene el potencial de moldear nuestro futuro de formas que aún apenas podemos imaginar. Estamos hablando, por supuesto, del futuro de Burak y Neslihan impacta al mundo. ¿Qué pasará? Si eres nuevo por aquí, te invito a que le des a ese botón de suscripción y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre los temas que más nos importan. Ahora, ¿qué significa realmente que el futuro de dos individuos, Burak y Neslihan, pueda tener un impacto tan global? A primera vista podría parecer una exageración, pero déjenme decirles que estamos ante un escenario único y fascinante. No se trata de dos celebridades cualquiera o de figuras políticas con una influencia limitada. Burak y Neslihan representan algo mucho más grande, algo que trasciende fronteras y que toca las fibras de nuestras economías, nuestras tecnologías e incluso nuestra concepción del progreso. En este vídeo vamos a desentrañar las capas de esta historia, analizando las implicaciones y especulando sobre los posibles caminos que se desplegarán ante nosotros. Empecemos por lo básico. ¿Quiénes son Burak y Neslihan y por qué su futuro es tan crucial? Bueno, sin entrar en detalles que podrían ser específicos de un contexto muy particular, pensemos en ellos como los catalizadores de un cambio sin precedentes. Imaginen a dos mentes brillantes o quizás dos entidades, podríamos estar hablando de proyectos, de organizaciones, o incluso de avances tecnológicos representados por estos nombres, que han logrado un hito fundamental. Este hito no es menor. Estamos hablando de un descubrimiento, de una innovación, o de una decisión estratégica que tiene ramificaciones que se extienden mucho más allá de sus laboratorios, sus oficinas o sus círculos de influencia inmediatos. El impacto global que generan no se limita a un sector. Si pensamos en la tecnología, por ejemplo, un avance radical podría redefinir la forma en que nos comunicamos, cómo producimos energía, cómo tratamos enfermedades, o incluso cómo exploramos el universo. Si su influencia es de carácter económico, podríamos estar hablando de un nuevo paradigma en la inversión, en la distribución de recursos, o en la creación de mercados que antes ni siquiera existían. Y si su impacto es social o político, estaríamos ante un replanteamiento de normas, de alianzas o de sistemas de gobernanza. La magnitud de lo que Burak y Neslihan han logrado, o están a punto de lograr, es lo que eleva su futuro a una esfera de interés planetario. Ahora, ¿qué es exactamente lo que está en juego? Para comprenderlo, debemos analizar los diferentes escenarios posibles. Si Burak y Neslihan logran materializar completamente su potencial, podríamos ver una aceleración exponencial en áreas clave. Por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, una de sus innovaciones podría ofrecer soluciones limpias y eficientes que transformen radicalmente nuestra matriz energética. Imaginen un mundo donde la dependencia de los combustibles fósiles sea cosa del pasado, donde la energía sea abundante, limpia y asequible para todos. Esto no solo tendría un impacto ambiental positivo, sino que también reconfiguraría la geopolítica mundial y daría un impulso sin precedentes al desarrollo sostenible. Por otro lado, consideremos el campo de la medicina. Si Burak y Neslihan están liderando investigaciones que prometen curas para enfermedades que hoy consideramos incurables, como el cáncer o el Alzheimer, el impacto en la calidad de vida de millones de personas sería incalculable. Podríamos estar hablando de una extensión significativa de la esperanza de vida, de una erradicación de padecimientos que causan un sufrimiento inmenso, y de una reconfiguración completa de nuestros sistemas de salud y cuidado. La ética detrás de tales avances también se volvería un tema central de debate, planteando preguntas importantes sobre el acceso, la equidad y la propia definición de lo que significa ser humano. Sin embargo, como en toda gran revolución, también existen los riesgos. La misma fuerza que impulsa el progreso puede, si no se maneja con sabiduría, generar desestabilización. Un avance tecnológico sin precedentes, por ejemplo, podría desplazar masivamente a trabajadores en industrias tradicionales, creando desempleo a gran escala y exacerbando las desigualdades existentes. La concentración de poder en manos de quienes controlan estas nuevas tecnologías o recursos también podría generar nuevas formas de opresión o de control. La pregunta no es solo qué pasará, sino también cómo nos aseguraremos de que lo que pase sea para el beneficio de la humanidad en su conjunto. Si pensamos en términos de economía global, un cambio disruptivo impulsado por Burak y Neslihan podría significar la obsolescencia de industrias enteras, el surgimiento de nuevas potencias económicas y la desaparición de otras.
Las inversiones se reorientarían, los mercados laborales se transformarían, y la forma en que entendemos la riqueza y la prosperidad podría cambiar radicalmente. Esto sin duda generaría tensiones y desafíos, y requeriría una adaptabilidad y una visión estratégica sin precedentes por parte de gobiernos, empresas y ciudadanos. La influencia de Burak Ineslian también podría tener un componente social y cultural muy fuerte. Sus ideas, sus visiones, e incluso la forma en que abordan los desafíos, podrían inspirar movimientos globales, cambiar la forma en que nos relacionamos unos con otros y redefinir nuestros valores colectivos. Pensemos en cómo las redes sociales cambiaron la forma en que interactuamos y nos informamos. Un impacto de la magnitud que estamos sugiriendo podría ser aún más profundo, afectando nuestras identidades, nuestras comunidades y nuestra comprensión del mundo. Ahora, ¿qué tipo de escenarios podemos anticipar específicamente para el futuro de Burak Ineslian? Una posibilidad es que su proyecto, su avance o su decisión, se convierta en un pilar fundamental para la colaboración internacional. Podrían liderar iniciativas que requieran la unión de naciones, la suma de esfuerzos científicos y el compromiso de recursos a escala global. Esto, naturalmente, fortalecería la cooperación y la interdependencia entre los países, promoviendo la paz y la estabilidad en un mundo a menudo fracturado. Otra ruta posible es que su influencia se centre en la democratización del acceso a tecnologías o recursos clave. Imaginen que lo que han desarrollado no se convierte en un monopolio, sino en una herramienta disponible para que la mayor cantidad de personas pueda beneficiarse. Esto podría empoderar a regiones y comunidades que históricamente han estado en desventaja, fomentando un crecimiento más equitativo y reduciendo las brechas de desarrollo. La distribución equitativa de estos beneficios sería, sin duda, uno de los mayores desafíos y a la vez, una de las mayores oportunidades. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que surjan controversias y desafíos significativos. La resistencia al cambio es una constante en la historia humana, y es probable que haya voces y grupos que se opongan a lo que Burak Ineslian representan o proponen. La gestión de estas oposiciones, la superación de los obstáculos y la construcción de consensos serán tareas cruciales para asegurar que el impacto sea positivo y duradero. Podríamos ver debates intensos sobre la ética, la regulación, y la dirección que debe tomar la sociedad en respuesta a estos avances. En cuanto a las decisiones que Burak Ineslian deberán tomar, estas serán de una trascendencia inmensa. Priorizarán la velocidad de la innovación sobre la cautela. Buscarán el beneficio a corto plazo o el desarrollo sostenible a largo plazo. ¿Cómo manejarán las presiones de gobiernos, corporaciones y la opinión pública? Sus elecciones, cada paso que den, será escrutado y tendrá repercusiones significativas. Estamos ante un momento decisivo, no solo para ellos, sino para todos nosotros. La pregunta fundamental que debemos hacernos es ¿cómo podemos, como sociedad global, prepararnos para este futuro impactante? La educación será clave. Necesitamos formar ciudadanos informados, capaces de comprender las complejidades de los avances tecnológicos y científicos, y preparados para participar en debates constructivos sobre su implementación. La inversión en investigación y desarrollo responsable, la promoción de la ética en la ciencia y la tecnología, y el fomento de la colaboración internacional serán pilares esenciales. Además, debemos estar atentos a las señales, a las noticias que emanan de este fascinante desarrollo. Porque el futuro de Burak Ineslian no es solo una historia, es un espejo de nuestras propias aspiraciones y desafíos como especie. Es una invitación a la reflexión profunda sobre hacia dónde nos dirigimos y qué tipo de mundo queremos construir. En resumen, lo que hemos explorado hoy es cómo la influencia de Burak Ineslian, ya sea a través de un avance tecnológico, una decisión estratégica o una visión innovadora, tiene el potencial de remodelar nuestro mundo de maneras profundas y duraderas. Hemos analizado los posibles impactos positivos, desde la solución de problemas globales como el cambio climático y las enfermedades, hasta la democratización del acceso a recursos y el fomento de la colaboración internacional. También hemos considerado los riesgos inherentes, como la disrupción económica, la generación de desigualdades y la resistencia al cambio. La clave estará en cómo estas figuras, y la sociedad en su conjunto, gestionan estas fuerzas. El futuro es incierto, pero la magnitud de la posible transformación es innegable. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el futuro de Burak Ineslian y su impacto en el mundo. Ha sido un viaje fascinante. A través de las posibilidades y los desafíos que este escenario nos presenta. Esperamos que esta exploración haya sido tanto informativa como intrigante para ustedes.
Agradecemos enormemente su tiempo y su atención al ver este vídeo hasta el final. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que será el mayor impacto de Burak y Neslihan? ¿Qué escenarios les parecen más probables o preocupantes? Dejen sus comentarios abajo, nos interesa muchísimo leer sus perspectivas y generar un debate constructivo. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este contenido les ha gustado y les ha parecido valioso, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales si creen que a ellos también les interesará esta fascinante temática. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras futuras investigaciones. Gracias de nuevo por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.